Listo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Presentar ahora. Perfecto. También me confirman si por favor pueden ver mi pantalla, ¿vale? Listo. Bueno, les comento, es necesario que aprendamos a crear proyectos de gestión que nos lleven a comprender los espacios culturales y los proyectos, y cada vez lo veo yo con más necesidad. Esto porque de una u otra manera yo estoy notando que hay nuevos postulados de la economía naranja, etcétera, que cada vez son más, tienen formulaciones cada vez más cuadriculadas, más despegadas de lo que es el arte y más idas hacia lo que es la gestión. Por eso creo que es muy importante que ustedes aprendan también como a cómo encantar a las empresas, porque lastimosamente o beneficiosamente, no sé, porque no pienso economía naranja, pero para mí, lastimosamente, pues se van a acabar los premios de estímulo, las convocatorias de estímulo, tal y como las conocemos, y creo que esta última en la que están ustedes va a ser la última, ¿no? Eso va a cambiarse a partir del próximo, hola Natalia, a partir del próximo año, las convocatorias que se hagan del ministerio ya no tendrán un monto, ya no tendrán una bolsa, es decir, este proyecto va a recibir, el proyecto ganador va a recibir 35 millones de pesos. Ya no va a ser así. Lo que se busca ahora es que, exista una bolsa que tienen las empresas que quieren disminuir sus impuestos. Esos impuestos, digamos, de retención en la fuente, ICA, IVA, etcétera. Entonces, el gobierno va a decir, yo estoy dispuesto a dejar de percibir, no sé, 5.000 millones de pesos en impuestos. Mentiras, no tanto, en cultura nunca va a ser tanto. 1.000 millones de pesos, supongamos, y eso es hartísimo. Y va a existir, digamos, esa bolsa de 1.000 millones de pesos, y va a haber convocatorias en distintas líneas, y las empresas pueden empezar a mandar sus proyectos y encantar, digamos, a las que quieren bajar sus impuestos, van a terminar ahí mediados. Los proyectos ahora van a estar amarrados mucho a los proyectos de renovación urbanística. Antes, incluso lo vemos un poco en esta última convocatoria, tenemos lo de Bronx, etcétera, y sobre la zona del Bronx, por ejemplo, es un proyecto urbanístico macro gigantesco que está desde el proyecto Ciudad Centro, que fue desde la primera alcaldía de Peñalosa, incluso antes venía sonando. En esa zona, digamos, ese proyecto centro, por ejemplo, implica que en Bogotá, y lo mismo pasa en otras regiones del país, ya podemos hablar luego en Santa Marta, etcétera, que en esas zonas del país
lo que vamos a tener es como una especie de gentrificación amable, donde se va a urbanizar zonas de Bogotá que antes no eran muy atractivas por su seguridad, etcétera, como el centro de Bogotá. Eso implica el desplazamiento de la población que tradicionalmente vive allí. Obviamente a la población de habitante de calle, ni siquiera se hizo un plan de decir vamos a resocializar la población, vamos a... No, no se hizo nada de eso. Por eso desde que se hizo San Victorino, etcétera, cuando fue el cartucho, se sacó la gente, punto, se sacó. Cuando fue lo del cartucho, por ejemplo, al mismo tiempo empezaron a tumbarse algunos predios que quedaban hacia lo que hoy es la avenida Comuneros, que son unas 6 cuadras de lo que era el cartucho, y duraron tumbadas esos predios por lo menos 1 año, 2 años, con un trazado incluso nuevo y todo eso, para poder urbanizar, para que los habitantes de calle se metieran en esa zona, poder comprar esos terrenos y urbanizar. Con tan mala suerte que es que por esa zona hay como 3 grandes pandillas, que son la del Calle Caliente, la de los Egipto y la Quinta. Entre esas 3 pandillas dijeron no queremos habitante de calle y mantuvieron un poco una especie de seguridad / limpieza social y no dejaron urbanizar como se quería en ese entonces, y luego ya llegó el gobierno de Petro. Tiempo después vuelve Peñalosa y revive nuevamente ese proyecto, que está vinculado a una zona que queda más abajo, que se llama, que es por donde queda el hospital, una zona hospitalaria que tiene, se me va la paloma, si alguien me acuerda, está el carencerológico, está el de la piel, el dermatológico, Carlos Lleras, está el Carlos Lleras, el dermatológico, el materno infantil, está el OMI, y está ese que se me olvida, estoy últimamente muy despelotada, Dios mío, honestamente, que es el San Juan de Dios, ya, el Hospital San Juan de Dios, y el barrio que queda al lado es donde se ubicaba la zona que actualmente quitaron, que era como que el Samber, le llaman el Samber, pero es la zona de San Bernardo. Entonces, cuando vuelve Peñalosa, revive ese plan que vinculaba a algo que se llama Ciudad Salud, y es que el hospital, esa zona de hospitales que tradicionalmente eran públicos, que eran de la gobernación de Cundinamarca y del distrito de Bogotá, pasaran a ser administrados por fondos privados, y que la zona de lo que es San Bernardo se volviese zonas de turismo médico. Entonces, para sacar a la gente de turismo médico, es necesario volver a revivir esa misma figura que se hizo del cartucho, de sacar la población habitante de calle sin ningún plan, e irse luego entonces a tomar lo que se volvió la L, el Bronx. Y al tumbar el Bronx, pues hacia donde, o sea, el habitante de calle, tú no lo desapareces, son personas. Entonces, ¿hacia dónde coge? Pues al ladito, sencillamente. Al ladito, que es la calle Primera, y se van a ir un poco más abajo, que es la zona de Santa Isabel, Veraguas, etcétera.
Esa calle Sexta, digamos que está en planes de urbanización, el, lo que les digo que esa zona médica, que está en planes de urbanización, y se van luego a la zona de Santa Isabel, que es por donde va el trazado del metro que hicieron en Patar para esa zona. O sea, ahora los planes, me preguntarán qué pasa con los planes de arte y de gestión de arte. Los planes de gestión de arte van a estar vinculados a esas constructoras que son las grandes pagadoras de impuestos en la nación. Entonces, las que van a querer bajar impuestos, van a querer que mediante el arte, mediante la resolución de acciones del arte, por ejemplo, museos, por ejemplo, centros culturales, por ejemplo, relaciones de comunidad, etcétera, se puedan hacer procesos de urbanización. Eso está puesto así porque de una u otra manera los museos van a tener que empezar a cumplir, de acuerdo en las acciones que fueron expuestas con la mesa de museos, van a tener que cumplir procesos de gestión cultural hacia afuera. Los museos se tienen que romper, ya no son esa cubo caliente, ya no solo son exposiciones, sino que tienen que vincular a la comunidad, y en ese sentido los proyectos que atañen a la gestión cultural van a ser muy necesitados, pero ojo, no es empoderar mujeres, no es empoderar a comunidades tradicionales como venía antes en el ministerio, sino como van a estar vinculados en estos proyectos. Por eso van a aparecer y van a ser un poco más recurrente elementos como alguien le puede ayudar, Natalia, alguien que le pueda ayudar a Jason, que me está en el Skype diciendo que le pueden ayudar al código de acceso. Sí, profe, ya voy a mirar. Gracias, uy, muy amable. Bueno, entonces van a haber macroproyectos en las ciudades de urbanización, que puede ser esto del Bronx, en que el Museo Nacional le hizo una gran exposición, hizo una gran sala, hay una exposición virtual, y ahora se pretende la creación de centros culturales en la zona del Bronx, hay un espacio para el Sena gigantesco, y todo eso pues aunado a que muy pronto va a haber ahí unas zonas residenciales bastante especial, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que va a pasar en cuanto a gestión cultural para los próximos años, o es lo que suponemos porque todavía no han empezado esto, ¿sí? Es lo que suponemos. Entonces eso nos... Hola Alex, ¿cómo estás? Eso nos va a permitir tener como la necesidad de replantearnos y repensarnos nuestros museos. Uno de los proyectos que están en mente también como macroproyectos es el que tiene que ver con la gestión patrimonial de lo que va a ser la zona de centro internacional, porque claro, es una zona turística, necesitamos mirar qué es lo que de patrimonio hay, que está ahí, y sobre todo que nos sirva para valorizar y valorar ese patrimonio en espacios públicos. Le hace Parque de la Independencia, Parque Nacional, toda la zona de la calle 26 a la zona hasta la carrera 30, pues como hasta la memoria, aunque la parte de memoria tiene un proyecto independiente. Y así Bogotá se va a articular en megaproyectos donde los artistas van a tener que empezar a decir, yo quiero hacer intervención de patrimonio para que ustedes puedan vender mejor sus obras inmobiliarias.
Eso va a pasar no solo en Bogotá, esto es un proyecto a nivel nacional, va a pasar lo mismo en Santa Marta, lo mismo en Barranquilla, en otras partes del país, en que si alguien, digamos, en Santa Marta quiere entrar a traer bolsa, a traer parte de esas bolsas de recursos de exención de impuestos, va a tener que pensarse un proyecto que esté vinculado a la urbanización y revitalización de Santa Marta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quería hacer como esta introducción para que también vayan pensando el norte que va a tomar este país con las políticas que actualmente se están tomando. Eso está en muchas telas de discusión, eso es la economía naranja, ¿no? De la exención de impuestos, y unos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra. Obviamente va a haber pros y contras frente a ello. Es maravilloso que la empresa privada empiece a invertir, pero pues yo no creo que la empresa privada los proyectos tengan prioridad frente a la urbanización, porque hay muchos procesos de gentrificación, por ejemplo, los que tienen incluso identidades muy reconocidas, por ejemplo, la Universidad de los Andes, que ha desplazado a la comunidad que toda la vida, que durante siglos ha vivido en la zona de las aguas, y ahora lo remata con lo que se llama el Triángulo Fenicia, y por lo cual hasta plantones hay y marchas hay. Entonces, seguramente la Universidad de los Andes va a empezar a dar plata a esa bolsa para la cultura, para quitarse impuestos, por supuesto, en algunas cosas, y ese quitar impuestos puede ser a acciones que desde el arte permitan embellecer, ir tal vez desplazando, subir el precio del valor eh, a la zona del Triángulo de Fenicia, y que los que viven allí, que son estrato 2, ya no puedan pagar el predial y tengan que irse. Eso es una especie de gentrificación que empieza a ocurrir un poco desde España. En España, con los modelos de los museos tipo Guggenheim, por ejemplo, el Guggenheim en Barcelona, etcétera, y por ahí ustedes pueden consultar en internet cómo, por supuesto, embelleció Barcelona a costa del desplazamiento de muchas comunidades. Natalia, cuéntanos. Sí, profe, buenas noches para todos. Yo quería contarles sobre justamente un museo en el que, digamos que como que los museos también son como, y los proyectos que se gestan en ese museo, porque no es como el museo solo, sino lo que pasa dentro del museo, que sería lo que estaríamos tratando acá en esta asignatura, es también como un campo de disputa. Entonces ahí esa tensión que existe entre la intención de que haya inversión privada en esos lugares también tiene que ver como con la intención de poner una información o un enfoque en ese lugar. Hay un museo que está en este momento en construcción, que es el Museo Panóptico de Ibagué, que se supone que el museo intenta como hablar sobre varios lugares del Tolima y extenderse un poco, que no sea solamente como un museo de la ciudad, sino un museo del departamento. Y es un museo que lleva 20 años en construcción. Entonces han pasado una cantidad de gobiernos y de enfoques de esos gobiernos por ese espacio, y cada que llega un nuevo gobierno, entonces hay una nueva intención y hay un nuevo proveedor y hay un nuevo contratista, y entonces se mezcla, por ejemplo, la obra civil porque el lugar es patrimonio, entonces además hay que vincular este tema de la conservación de patrimonio arquitectónico con el tema de todo el lineamiento curatorial. Entonces es también, creo que es como el ejemplo de cómo esos espacios empiezan a mutar cuando aún ni siquiera existen, y tiene que ver justamente con con ese escenario político que es donde estamos, ¿no? O sea, no se puede desvincular
un proyecto museográfico del escenario que estemos atravesando, o sea, el que sea, y que eso también tiene como unas implicaciones ahí de decisiones, posturas éticas que tendrá uno que asumir si está uno en esos proyectos, pero que también puede uno como, digamos, mirar por dónde gestiona uno el tema para salvar el espacio y la intención del proyecto. Eso creo. Eso es importante. Uno, cuando crea el museo, crea la institución cultural, las instituciones que ustedes están poniendo ahí, todas de una u otra manera están puestas en un espacio político en tensión. De una u otra manera, incluso lo más neutral también va a ser un espacio político en tensión. Vamos a mirarlo como los campos y las estructuras de campo que nos hablaba Pierre Bourdieu, y en la adquisición, en el acceso a la cultura, como nos habla Canclini. Entonces vamos a tener estos espacios en tensión. Quienes están entre el campo, que logran acceder a los recursos y a las becas, a los premios que dan por economía naranja, versus quienes no están o están en la periferia de eso. Y eso va a jugar poderes y recursos de un lado al otro, ¿sí? Eso va a haber choques de tensión, obviamente. Cuando nosotros abordamos la cultura, hay unos choques de tensión y lo vamos a ver en el manejo de públicos. ¿Quiénes son los públicos que acceden a los institutos culturales, empresas culturales, casas culturales? ¿Quiénes son, más allá de una casa de cultura que está en el municipio como la única opción, quiénes son los que van? Pongo, por ejemplo, un municipio, Tocancipá. Tocancipá tiene una casa de la cultura que es supremamente dinámica. Es un municipio a una hora de Bogotá, al norte, municipio supremamente dinámico. Hay una banda, hay música, hay telares, hay un montón de cosas, hay un proceso de investigación, de memoria histórica, pero no son la población campesina la que va a la Casa de la Cultura, son los jóvenes del colegio, son las señoras que tejen en el curso de costura, son las señoras del coro, ¿sí? Los 4 pensionados que ya no tienen nada que hacer, que se fueron a vivir, abandonaron Bogotá y decidieron irse a vivir a Tocancipá, después de ser abogados, urbanistas, arquitectos, qué sé, y se fueron y les interesa la cultura y se meten allá a eso. Entonces hay unas poblaciones que de forma diversa pueden acceder a la cultura y hay otros que simplemente son los no públicos. Así como hablábamos como se habla en sociología de los no espacios, también hay unos no públicos. Hay gente que simplemente no va a ir a una casa de la cultura. Así lo metan a la brava, ¿sí? Hay niños que van a hacer las tareas porque tienen conexión Wi-Fi. Hay jóvenes, incluso yo me acuerdo mucho un estudiante de la UNAD que me decía, profe, lo que me vaya a decir me lo dice antes de las 5 de la tarde, porque a mí me cierran la biblioteca y yo no tengo Wi-Fi en mi vereda. Entonces me tocaba siempre cualquier cosa esperar tener retroalimentación, porque eso es así, ¿sí? Eso es así. ¿Y eso tú querías hablar? Si quieres hablar, dale. Hola, claro que sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya que estamos hablando en tema de proyectos de gestión cultural, yo creo que yo tenía como tal una discusión directamente en el grupo colaborativo con el que estoy trabajando, relacionados a este proyecto de gestión. Y precisamente, ya que mencionas el tema de las veredas, el tema de, por ejemplo, las problemáticas o bueno, sí, ese tipo de problemáticas que se dan por falta de recursos, porque son lugares bastante apartados. Yo creo que yo mencioné en algún momento en el grupo y creo que en el foro
por ejemplo, mi propuesta es relacionada con un municipio, que en este caso es Ataco, Tolima, y yo decía, bueno, sería un municipio, Ataco, Tolima, exacto, en el sur del Tolima, que son municipios que como tal, yo he hecho como tal una investigación y estaba como en ese proceso, porque hay, por ejemplo, si uno piensa en lugares patrimoniales o lugares en el espacio público, es una decadencia absoluta, son lugares donde si uno mira a nivel cultural parece que no hubiese intervención de ningún tipo, son lugares que de alguna forma hasta la cultura, digamos, de las personas es totalmente distinta. Yo me cuento, por ejemplo, hacer un análisis en el poco tiempo que llevo porque bueno, me extiendo un poco y me sale un poquito del tema, pero por pandemia pues debí mudarme, yo vivía en Bogotá y debí mudarme acá, digamos por dificultades y demás, y dije pues voy a realizar mi proyecto de gestión cultural en este municipio. Sin embargo, pues he tenido como tal, digamos que hay unas dinámicas con mis compañeros, dado que se encuentran en Bogotá. Entonces, en ese caso, yo considero, o yo digo que sería, o digamos que es importante enfocarse también, por ejemplo, en ese tipo de lugares, en esos lugares marginados, en esos lugares donde, digamos, el tema de gestión cultural es algo que prácticamente no existe, o sea, el tema de la contaminación, de las basuras, el tema, por ejemplo, de la equidad, de la igualdad de género, el tema, o sea, digamos que donde estoy en este momento hay bastantes problemáticas y yo en algún momento todavía estoy trabajando en eso, recolectando fotos de muchas cosas y de hecho buscando también colectivos artísticos de acá, que ya tengo varios contactos. Sin embargo, pues me gustaría saber, digamos, cómo podría uno darle el enfoque directamente en lugar de esto, estando trabajando, digamos, con un equipo colaborativo que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Claro, Jason, yo miré tu participación en el foro y te escribí ahí como, a ver, ya hicieron una primera fase anterior que fue sobre Bogotá. Entonces, como perderla es como difícil. Yo creo que lo importante es como coordinar, porque pues una cosa es la fase 2 que se hizo, se esperaba que pues fuera coordinada. Y yo sé que muchos tienen que viajar y cambiar de espacio. Entonces, claro, ahí es complicado. Ayer leí una crónica que salió en el Espectador. Si quieren más tarde se las paso al Skype para que el enlace para que vean. Tiene que ver con un museo en Onda. Todos los nombres están cambiados, todos los nombres así como... Es un museo que está en Onda. Alguien se ganó la convocatoria y se fue de Bogotá a vivir para allá y dijo, uy, todo lo que yo puedo hacer acá, ¿no? Así como lo que tú estás haciendo, ¿no? Empoderamiento femenino, igualdad de género, hablar de historia, hablar de eso. Entonces le pareció maravilloso, además siendo como ese Magdalena, medio ese inicio del Magdalena, pues hablar también de memoria histórica de lo que estaba. Entonces llegó al museo y empezó esa persona a hacer un cineclub. Ese cineclub tuvo como una asistencia de público. No me acuerdo exactamente el tema, la película que era, no sé si no me acuerdo que la nombren, pero ponle que era como disputa de tierras o algo así en el Magdalena Medio. Mirar como era una película pues sí controversial, pero tampoco dramática. ¿Sí? Yo les paso el link ahorita mismo. ¿Sí? Y De acuerdo, bueno. Al terminar la película se le acercó una persona en una camioneta a decirle, aquí está muy tranquilo, usted como puede venir a cambiar las cosas. Y al rato el señor volvió y le dijo, es que lo invito a comer y es ya, ¿sí? Y luego es que le va a dar un tour por el municipio y a decirles que esto estaba muy tranquilo, esta zona aquí hemos hecho limpieza social, nosotros nos tuvimos que aliar con los paramilitares y aquí usted no tiene por qué venir a hablar de nada de esas mamerterías, nada de esas cosas, eso quédese usted allá poniendo sus cuadritos en el museo. Ustedes no tienen como por qué meterse en ese tipo de cosas y eso implicó
que él pues, tuviera cosas de pánico, cambiar. Entonces eso escribió al director, a su jefe superior, que es, ahí lo llaman el Museo de la Patria, pero supongo que es el Museo Nacional, que es los que tiene la Red Nacional de Museos. Y no se prestó ningún apoyo y pues suele pasar. Lastimosamente, así como está eso, suele pasar. En los municipios todo está por hacer, pero es muy difícil hacer. Sí. Sobre Muy de todo acuerdo. cosas que tienen cierto enfoque político, claro que hay que hacerlas. Lo que pasa es que hay que ser muy valiente para hacerlas. Y hay que ir casi que la vida por delante, ¿no? Para poder hacer cada una de las cosas y no herirse susceptibilidades de lado y lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que acaba de cerrar, porque hubo una ampliación por pandemia, pero acabó de cerrar, creo, las convocatorias de los PEP, de los espacios esos especiales en zonas que hubo conflicto, y habían unas, por ejemplo, para crear museos, y uno decía, wow, todo lo que uno puede hacer para ir a crear un museo, sueldo de 5 millones de pesos, ¿no? O sea, una cosa para ellos, luego uno se queda pensando así, ¿y qué pasa si yo monto el museo que no vaya con la lectura histórica de algún grupo? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese sentido? Entonces, esa dinámica está. Jason, yo te escribí en el foro que revisaras, porque ya habían adelantado fase 2 y pues para no perder ese trabajo, ¿no? Sin embargo, sí es importante mirar municipios como Ataco, como Tocancipá, como municipios. En los municipios, lo que te digo, está todo por hacer en muchos de ellos y se pueden hacer cosas maravillosas en muchas, y donde el arte puede entrar a tener acción, ¿sí? Tener acción frente al tema de basuras, tener acción frente a la equidad de géneros, tener acciones frente a distintas lecturas, pero lo que te digo, no pasa. Sobre todo para un bogotano o de capital, ¿no? Entonces, recién llegado, o de venir de Medellín a ir al oriente antioqueño a trabajar, ¿no? O irse a trabajar cultura o ser ambientalista en el Tayrona, ¿no? Ese tipo de cosas pueden ser en este país muy conflictivas, pero uno tiene que mirar también políticamente, porque la cultura va a estar política, ¿sí? Bueno, les quería hablar un poco proyecto de creación y investigación, y quería como que miráramos la parte que estamos ahorita viendo. Jason, ¿me colaboras con cerrar el micrófono? Listo, gracias. Entonces, en estas partes como de gestión del proyecto, quería como que miráramos que hay unas preguntas que están de una u otra manera relacionadas con lo que se pretende o lo que se quiere hacer, entonces, con lo que está en el proyecto. Entonces, hay unas preguntas de qué y por qué se va a hacer, que tienen que ver con ese objetivo, esa pregunta de investigación, va para atrás. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Va en el objetivo, y ese por qué va en la justificación. Sin embargo, también hay por qué, porque uno quiere ahondar o seguir acciones que ya se hayan hecho. Eso tiene que ver con los antecedentes. Y siempre va a haber de una u otra manera alguien que haya intentado ir a hacer algo. ¿Sí? Así sean sitios perdidos del mapa, puede que en otro sitio perdido se haya hecho alguna acción. Entonces, siempre estar mirando quién tuvo un accionar, por qué queremos este accionar, etc. Otra de las preguntas era, ¿para qué se va a hacer? Y es retomar, por eso te decía que era complicado cambiar de sitio tan así, retomar el análisis de población beneficiada y de antecedentes, que
y se hizo en la fase anterior también, y es a quién beneficiamos. Ahora, hay una población grandísima y en proyectos lo desmenuzamos hasta quiénes van a ser los que van a hacer la población directamente beneficiada. Entonces hay una población indirectamente beneficiada y otra directamente, que es los que van a participar. Cuando uno pregunta el cómo se hará, entra en toda la parte de la metodología. Luego vamos, cuando se habla dónde se hará, está todo ese cubrimiento geográfico, pero también va como de lo macro a lo micro, que una cosa es que yo lo voy a hacer en municipio, vereda, etcétera, y luego en la casa de la cultura, en el salón, etcétera, es que es más micro, ¿no? Pero ese dónde se hará le permite a uno mirar qué cubrimiento va a tener y cómo va a llegar usted a la población. Luego se mira, perdón, qué logros y productos se van a hacer en ese qué se hará. Estos logros y productos se traducen un poco, vienen desde las acciones, en cada acción que logramos, qué productos entregamos. Y luego viene toda la parte de esa organización para lograr esos productos, esas organizaciones, cuándo, dónde, con quién, exactamente, cómo lo hará, todas esas preguntas. Y las últimas tienen que ver con las metas y es el cómo vamos a evaluar. Yo quiero que miremos primero un documento que me compartió Andrea Carolina Pisa. Creo que es Andrea Carolina Pisa, me tiene que el nombre. Ya les digo exactamente. Andrea Carolina, no me acuerdo exactamente el apellido, creo que es Pisa, si no me equivoco. Y en donde ella me compartió su aporte individual y es un grupo que ha venido trabajando harto. Es el grupo número 4, si no estoy mal, aquí lo tengo. Grupo número 4, sí. Sí, aquí lo tenemos, aquí. Entonces, quiero que vemos esa propuesta del grupo número 4 y les pregunto si pueden ver el documento Word, si pueden ver en la pantalla. Listo. Entonces, ella va respondiendo las preguntas, pero pensemos que estas preguntas se van a traducir luego al documento final, al proyecto final, ¿sí? Entonces, cuando nos cuestionamos sobre el qué y por qué querer hacer, entonces ellos van a trabajar con mujeres indígenas muiscas del Cabildo Muisca y tienen un proyecto que se denomina Memorias Femeninas, donde al final quieren realizar documental, cortometraje, videoclip, pero creo que quieren mirar como varias cosas de memoria, de salud, de historia y hasta el rol cultural de la mujer. Entonces quiero que lo vayamos leyendo, pero ustedes también me ayuden a hacer esa retroalimentación y le aportemos a este grupo ideas. ¿Hay alguien aquí del grupo 4? ¿Alguien que ya haya visto este proyecto? Venga, les digo quién es el grupo 4. Aquí. Grupo 4, Álvaro Andrés Arias, Javier Alejandro Orjuela, Jorge Andrés Rueda y Andrea Carolina Pisa. Sergio Iván Cruz, pues no participó en la primera, pero en la segunda fase sí hay participación. Bueno, Andrés, listo.
Entonces, es un grupo que ha trabajado de forma muy dinámica y eso me parece maravilloso. Hay varios grupos que han trabajado, en general los grupos han trabajado así, hay algunos que no y a los cuales me ha tocado mandarles como mensaje jalando orejas y siendo muy cortante, pero porque siento que no, o sea, son foros de bolas de heno donde hay un mensaje casi al final y no hay una retroalimentación ni ninguna participación. Entonces, pues en ese sentido sí muy triste. Pero este grupo está trabajando como todos. El único que pues no estuvo en la primera fase fue Sergio Iván. Creo que en la 2 sí está, no sé qué tan juicioso esté en la tercera. Bueno, vamos a leer un poco esto. Entonces, ¿qué y por qué se quiere hacer? Queremos elaborar el proyecto denominado Memorias Femeninas, dirigido a mujeres jóvenes indígenas de la comunidad muisca de Suba. Y aquí mi primera corrección sería que Suba va con mayúscula, que se encuentran entre los 20 a 24 años. Yo soy muy cansona con las pausas, porque me ahogo. Esto dado que nos encontramos en medio de una comunidad que se ha caracterizado por la imposición del poder masculino sobre el femenino. De esta forma, las mujeres se han sentido en un nivel inferior al de hombres en cuanto a sus roles culturales. Esto se ha evidenciado tanto en las narrativas míticas, donde son infravaloradas, como en las prácticas de medicina comunitaria, donde los hombres ejercen el rol principal o sus abuelas. ¿Alguien tiene algo que comentar ahí? Yo aquí creo que esto obedece más a, de aquí en adelante esto obedece más a la justificación de por qué se va a hacer que al qué se va a hacer. Cuando yo digo qué voy a hacer, tengo que ser muy puntual frente a lo qué. Ya tenemos el quién y creo que aquí me falta el qué voy a hacer, como director Natalia. Pues, profe, yo diría ahí que de pronto está como muy amplio el tema, porque como esto luego lo vamos a traducir al proyecto o digamos a ese documento final, entonces entre más, aunque no sé, puede ser que esta fase nos permita como esa amplitud, pero sí toca como ir poniendo como un embudo que nos vaya delimitando un poquito el tema, porque yo siento que acá estamos hablando de dos temas que son muy amplios, el de la medicina y el otro sería el tema de la construcción de esos mitos desde el poder masculino. Son como dos cosas muy grandotas. No sé si de pronto en la próxima fase tengamos la posibilidad de limitar eso un poquito más. Yo aquí pensaría que esta es como la justificación del espacio cultural total. O sea, cuando yo tengo un espacio cultural y le digo, mire, yo voy a trabajar con mujeres por todo esto, esta justificación grandota es la que yo puedo tener, ¿sí? Pero cuando yo le pregunto es, ¿qué voy a hacer en un proyecto? Es pam, pam, pum, pum, en un párrafo. ¿Qué voy a hacer? Vamos a desarrollar un proyecto audiovisual con mujeres que se va a denominar Memorias Femeninas, con mujeres de indígenas del Cabildo Sur. Es muy cuadriculado y quitar, digamos, esa parte de la justificación que se encuentra después del esto dado. Toda esta parte va al por qué lo voy a hacer, pero va separado. Primero, el qué, ¿sí? Primero el qué, y aquí no me habla que vamos a hacer un proyecto audiovisual, no. Y sí creo que podríamos disminuir esto, el por qué lo va a hacer directamente a la justificación de por qué audiovisual y por qué por medio de un audiovisual, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos ya lo tenían pensado, un documental, un cortometraje, un videoclip musical, que me parece demasiado, pero ahorita lo podemos ir revisando. ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué productos vamos a tener? ¿Con quiénes? Va en el primer párrafo. Estos productos, digamos,
que tenemos aquí debe ir en esta parte de arriba. Vamos a hacer productos audiovisuales. Si quieren, lo pueden dejar en productos audiovisuales. Queremos elaborar un proyecto de carácter audiovisual. Y esto va a un siguiente párrafo, ¿vale? Por lo menos, y sí pienso que sería recomendable enfocarse en una sola cosa. No a lo mítico y si a la medicina, o, si a o no a la medicina y si a lo mítico. Una de las dos, para entre más pequeño sea la justificación que vayamos a abordar, más podemos profundizar en ella, ¿no? El siguiente párrafo dice, teniendo en cuenta esto, nuestro fin es que podamos empoderar a las mujeres para que puedan rescatar su identidad cultural femenina y ejercer un papel más activo dentro de la comunidad. Esa reivindicación de ese poder femenino se realizará a través de la creación de contenidos propios relacionados con la comunidad, de sus saberes ancestrales por medio de 3 productos audiovisuales. Esto creo que habría que redactarlo un poco para que esos 3 productos audiovisuales vayan arriba. ¿Alguien subió mano? No, creo que alguien abandonó. Bueno. Ahora vamos a mirar como el objetivo general. Reivindicar el rol de las mujeres jóvenes indígenas muiscas de Suba dentro de la comunicación de narrativas míticas y prácticas de la memoria comunitaria. Estos objetivos son muy difíciles de medir, cuantificar, porque yo no puedo medir la reivindicación. Y el objetivo que yo voy a tener aquí en este pequeño proyecto es simplemente evidenciar, tal vez, evidenciar el rol cultural de las mujeres por medio del desarrollo audiovisual. Dar a conocer, divulgar, propiciar el diálogo. Ese tipo de... Hay que mirar cuáles son los verbos que yo le pongo a esos objetivos. Creo que en un proyecto, en uno, con tan poquitos recursos, reivindicar todo el rol cultural de la mujer es demasiado. Entonces, aquí viene también todo lo que empieza uno a definir qué es reivindicar y qué no es reivindicar, porque no también reivindicar el papel de la infancia, porque no reivindicar el papel de lo masculino también, porque hay unas reivindicaciones y otras no. ¿Cuál sería entonces el cambio cultural que se tiene? Y sería muy grandísimo y creo que tal vez lo mismo. Esto puede ser la accionar que tenga el espacio cultural. Todo el rol femenino en las mujeres como espacio cultural grandísimo, pero como proyecto hay que aterrizarlo a unas cosas muy específicas. Los siguientes verbos que maneja me parecen mucho más adecuados. Uno que es identificar las necesidades ancestrales, y cuando yo hablo de identificar, me imagino que es que van a hacer un proceso de encuestas, de entrevistas, de mapas sociales, etcétera, acciones sociales que hemos visto, que incluso ustedes han visto en toda esta línea, ¿no? En la línea de, vieron la entrevista, vieron la fotografía, vieron la narración etnográfica, con Eric vieron, con el maestro Eric vieron la cartografía social, etcétera, y hay mesas temáticas, etcétera, que uno puede entrar, me imagino, a identificar esas serie. Luego vamos a fomentar la reflexión y aquí entra otra cosa, otro postulado. Es distinto que yo tenga la medicina, lo mítico y además la violencia de género. Entonces ya son como muchas cosas y creo que es necesario como definir una sola, ¿sí? O yo hago reflexión sobre la medicina muisca y el poder femenino en la medicina muisca,
o hago una reflexión en torno a la presencia de las mujeres en el mundo mítico, o hablo de la violencia de género, porque es un solo proyecto. El programa grande puede apuntarme a toda la violencia de género, pero aquí solo vamos a hacer un solo proyecto. Entonces, aquí las necesidades de las mujeres jóvenes vienen relacionadas con saberes ancestrales. Y luego aquí pasamos a la violencia de género. Y lo otro que yo pensaba es que con los muiscas lo que pasa es que hay una, como con la mayoría de grupos indígenas de nuestro país, hay una, ay, ¿cómo lo definiría uno? Como una forma eh, bipolar de cómo ver a las mujeres. Las mujeres en la narrativa mítica no es que no estén presentes, sí están. Si observamos en los muiscas está Bachué, están algunas cosas de lo femenino. Sin embargo, por supuesto está todas las otras evidencias míticas de Bochica, etcétera. Está Bachué. Uy, gracias. Sí, les iba a pasar la taxonomía de Bloom, pero creo que, gracias, Natalia. Pero a la vez de que míticamente se ven las mujeres, el cacicazgo, digamos, el poder pasa por línea de el hijo de la tía en lo muisca, o sobre todo en lo muisca prehispánico, que es un bilocal, creo que se llama algo así, o un colocal, no me acuerdo bien cómo se llama, en parentesco, que es el hijo de la tía, es el que va a tener la mujer, la hermana del jefe, va a tener un poder muy amplio en lo muisca. Y también hay una reivindicación y hay que tener cuidado en eso, que hay unas abuelas sabedoras poderosas con un conocimiento de partería muisca impresionante, que están ahí presentes. Entonces, lo que pasa es que también al mismo tiempo que están esas reivindicaciones de lo femenino en la decisión de poder y y en la sabiduría médica, en lo mítico, también está su silencio callado un poco. Claro, un poco no, bastante. La mujer como tal no es la que tiene el poder, es la tía, es la hermana del jefe, no es el jefe. No es, tampoco la mujer joven no tiene voz ni voto hasta que no se vuelva sabedora. La mujer joven es supremamente silenciada, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas que podemos como enfocarnos en una sola para que a largo plazo lleguemos a mirar género, a largo plazo, pero que empezando nos metamos en una sola. Carolina había alzado la mano. Andrea, ¿tienes micrófono? ¿No le alzaste? ¿No te funcionó el audio? El micrófono, tal vez, creo que, pues todos tienen aquí. Ay, quería escucharte.
Es difícil en cualquiera de las dos, o sea, hay que definir violencia en la medicina o en lo mítico. Y lo que te digo, en lo muisca, como en muchos grupos indígenas, hay una dualidad impresionante. Porque cuando uno mira, no es que haya violencia en la medicina, simplemente hay un silencio administrativo. Entonces, habría que mirar cómo se llega a la violencia de género, pero primero iniciar tal vez no sé, la medicina. A mí me parece que puede ser el poder médico, puede ser el empoderamiento médico, pero en unos elementos, o incluso hay que definir muy bien qué se entiende por prácticas ancestrales. Si por prácticas ancestrales nos vamos a mirar, por ejemplo, en la partería, y eso podría ser interesante meterse en la partería muisca, porque hay varias abuelas que son parteras y son parteras muy reconocidas, y al mismo tiempo hay unas definiciones de quiénes pueden o no acceder a ellas. No todas las mujeres acceden a las prácticas de partería, depende de si el marido las deja ir a la partería. Y eso puede estar vinculado ahí, por ejemplo, pero ir enfocándonos como en una cosa que podamos observar, porque aquí hay muchos intangibles. El siguiente video dice fomentar la reflexión en torno a la violencia de género. Natalia, incluso se podría pensar en un estudio de caso en el que esos productos audiovisuales destaquen el conocimiento de esas abuelas mujeres que tienen ese conocimiento médico. Ahí se toca tangencialmente el tema del género. Por ejemplo, si yo como pedacito, tal vez a largo plazo de llegar a género, pero como un pedacito me meto al conocimiento médico que tienen las abuelas. Pero si yo voy a trabajar con mujeres jóvenes, pues las mujeres jóvenes van a aprender y conocer ese, ese conocimiento. Y yo de alguna manera estoy empoderando a esas mujeres jóvenes para que aprendan y logren acceder a esas posiciones de respeto que tienen gracias al conocimiento de la medicina ancestral. Al cultivo de plantas que están asociadas a la partería, que está asociada a los sobanderos, que están asociados al tabaco. O sea, es que hay comunidades donde la mujer no fuma tabaco a no ser que sea una sabedora. El acceso al tabaco, es una planta, y a la coca, son plantas muy fuertes que comúnmente no se les dan a las mujeres porque, entre comillas, ellas ya tienen el poder. Eso es tema largo con los indígenas. Entonces, las mujeres son muy fuertes y como son muy fuertes, ya tienen, digamos, ese poder del tabaco, entonces no hay acceso al tabaco. Pero las mujeres sabadoras sí tienen acceso al tabaco, sí tienen acceso a las plantas, digamos, de poder fuerte, el tabaco, el mambe, el el cacao sabanero, etcétera, que son productos que están muy ahí. Otro dice, capacitar mujeres jóvenes en la elaboración de producciones audiovisuales. Yo creo que este es uno de los objetivos bien interesantes y de desarrollo que van a tener. Ese proceso de vincular a las mujeres en la elaboración de productos audiovisuales. Y luego hay un objetivo específico a los productos, que es elaborar. Yo no creo que este sea un objetivo, creo que este es los productos a los cuales vas a llegar. Capacitar a las mujeres en la elaboración de producciones de audiovisuales que empoderen, y yo juntaría aquí esto, que empoderen y promuevan el equilibrio entre los papeles, bueno, dentro de las prácticas artísticas. Yo uniría eso porque el quinto, así es la entrega de productos, no exactamente el objetivo, ¿no?
¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a elaborar un documental, cortometraje y un videoclip. Me parecen muchos productos con tan poco dinero. ¿Alguien me recuerda cuánto es el monto que tiene esta beca? ¿Alguien lo tiene por ahí? Creo que son como 15 o 30 millones, 10 millones, no me acuerdo, creo que no es mucho, ¿sí? O sea, no son 100 millones para tener estos tres productos. Creo que son 10 millones, ¿cierto? Entonces, pensemos que con 10 millones nomás vamos a realizar, si acaso, uno de los tres productos, ¿sí? Bien chiquitos. Además, a esos 10 milloncitos hay que pensar que hay Retefuente, ICA, IVA y Palos Tintos, ¿no? De las 30 mujeres que están ahí. Yo también creo que 30 mujeres es un grupo focal bastante grande. Este es el universo total de mujeres jóvenes que quieran vincularse, tal vez, sería este. Realmente, ¿con quienes termina uno trabajando? Con 10 y a lo sumo. Entonces, luego de un trabajo bien fuerte y de vincularse bien fuerte con la comunidad, ¿sí? Y no es, diga, ¿cuánto vamos a hacer? Vincular al 50% de las mujeres jóvenes me parece también demasiado ambicioso. Vincular a toda esta población de mujeres al realizar documental o entrevistas, hacer toda la participación focal va a ser muy fuerte. Creo que se puede pensar un grupo focal más pequeño y hacer nada más uno. Natalia. Profe, es que yo quiero volver a insistir en el tema como de la amplitud de toda esta información, porque es que si lo ponemos en la perspectiva de esos 10 pinches milloncitos que se tienen para realizar ese proyecto, yo pensaría incluso que, o sea, aquí estamos hablando de dos cosas. Uno es la creación de ese espacio cultural, pero tenemos que pensar en un proyecto, en ese espacio cultural que es el que se le va a presentar a la beca. Entonces yo pensaría que el objetivo general es la capacitación de las mujeres jóvenes indígenas en la producción de un producto audiovisual. Y entonces ahí ya, de ahí se desprenden los objetivos específicos que darían además las actividades. Entonces los objetivos específicos son, por ejemplo, identificar las necesidades, que además no sabemos si eso es lo que ellas nos quieren contar, que también creo que ahí hay un asunto de no pasar por encima de la comunidad, sobre todo cuando se trabaja con comunidades indígenas, eso es un tema como muy delicado, pero bueno, digamos, identificar las necesidades o lo que ellas decidan que nos quieren contar, ese es un objetivo específico. El otro objetivo específico, bueno, no sé, digamos, normalmente son 2 o 3 objetivos específicos en un proyecto que es pequeño. Y luego eso nos va a llevar a las actividades. Entonces, la identificación de esas necesidades nos dirá, además, bueno, por acá nos están diciendo que no son 10 millones, sino 35. Bueno, igual eso es muy poquito, porque hay que pagar al equipo que está haciendo esto, sí, hay un recurso humano que también necesita como esa, que entra en ese presupuesto. Y bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, el tema de que ese objetivo general lo que va a producir es un documental, que yo no sé si sea un documental o si sea otra cosa, bueno, no sé. Y cuando dice compendio de entrevistas, ahí ya estamos hablando de metodologías o de herramientas metodológicas más bien. Entonces las entrevistas pues serán la manera de recopilar la información que se va a poner luego en ese documental. Pero eso es ya eso ahí es el cómo lo vamos a hacer, pues con entrevistas, con, yo qué sé, talleres de participación, bueno, no sé, ya toca como pensar cuál es la manera y eso dentro de lo que son los enfoques metodológicos, cada una de esas cosas tiene sus propias herramientas. Pero yo creería que si lo vamos achiquitando, en realidad lo que se va a hacer es capacitar a un grupo de mujeres que yo diría son 10 máximo, 10 mujeres, ya
30 o 50% de esa comunidad son muchas en esos temas. Creo que es más como por ahí. Carolina quería charlarnos. Anda a ver si ahora sí te funciona el micrófono. Ya, sí, Oye, señora. sí, ay, qué bien. Pues tenía una inquietud porque es que nosotros leímos que en las condiciones de la beca que teníamos que crear 3 productos. Entonces, ahí no sé cómo haríamos, o tú qué nos propones, si dejamos solo uno o qué. Lo que pasa es que los productos pueden ser una memoria escrita, un documental y un videoclip, ¿sí? Eh, la memoria escrita también hace parte de esos productos, porque un cortometraje se te come los 35 millones de pesos solito. Hacer un cortometraje requiere guión, requiere muchas más cosas. Entonces, con que solo te lo coma una sola cosa, y no sé si un videoclip sea apropiado, por ejemplo, aquí, para poder hacer un ejercicio de recoger la memoria ancestral, ¿sí? Un videoclip musical. Tal vez no sé hasta qué punto sea pertinente, pero sí podría ser todo en el centro de un documental, una memoria visual, que puede ser un libro de eso, y poder hacer otro que puede ser un ejercicio de fanzine con la comunidad, un fanzine participativo, hacer otro producto, pero que el centro, digamos, audiovisual sea el documental. Alrededor de ese documental se pueda crear, o puede hacerse, hay unos ejercicios que son los documentales web, los documentales transmediales, donde está el video documental como tal, pero alrededor de él se construyen acciones de multimedia, por ejemplo, o acción donde hay otros, por ejemplo, un mapa digital, eh, un fanzine digital, y todo eso puede estar con un libro digital, ¿sí? O un libro físico, ¿no? Que puede hacer productos, ya sean multimediales, en que audios, por ejemplo, podcasts que circulen vía WhatsApp, sería muy chévere como productos. No necesariamente debe ser algo físico, no pero sí debe ser audiovisual, porque la propuesta es audiovisual, ¿sí? Esa es como una de las obligaciones que nos tiene la propuesta audiovisual. Entonces, ¿cuánto se va a hacer? Aquí concuerdo con Natalia que estos dos de aquí corresponden a la metodología. Lo que vas a elaborar es producto 1, 2 y 3. ¿Cuánto vamos a hacer? Un documental, un fanzine, unos audios de WhatsApp. Por ejemplo, donde el centro obviamente va a ser el documental. Los audios de WhatsApp eh, pueden ser programas de radio, unos podcasts de radio que circulan por WhatsApp, que pueden darte una idea muy chévere y que tienen el mismo insumo de las entrevistas, ¿sí? El fanzine puede ser parte de la imagen que se usa en el cortometraje. Entonces, va a ser el mismo insumo de investigación, sirva para todos. Por eso creo que el videoclip musical es una inversión muy adicional, el cortometraje es una inversión adicional. Entonces, hagamos un ejercicio audiovisual y otros dos alrededor, que me permitan potenciar ese audiovisual. Bueno, luego viene el cómo se hará. Entonces, el plan promover saberes ancestrales y culturales, ese es el plan del espacio cultural. El programa va a ser, pongámosle, el programa es el programa de audiovisuales y el proyecto Memorias Femeninas. Entonces, aquí en el proyecto vamos a tomar solo cambiaría, digamos, estos de
el poder femenino, el cortometraje, o cambiaría el documental o el cortometraje, lo dejaría como principal. Y haría el clip musical, yo lo quitaría y pondría otro ejercicio principal. Cualquiera de estos dos que escojas sería como el central y va a tener, por supuesto, unas acciones de tareas a cumplir. Esto es importante porque de aquí vamos a tener que sacar unos costos que lo vamos a hacer en la próxima fase, ¿no? El cronograma, que lo vamos a desarrollar mejor en la siguiente fase, y aquí hay un en dónde se hará, con quién se hará y quién lo hará. Estas preguntas que tienes aquí, los vamos a traducir un poco a lo que es el proyecto. Quiero mostrarles en el poquito de tiempo que nos queda, quiero mostrarles rápidamente, así como súper rápido. Profe, qué pena. ¿Será Dale. que me podrías aclarar un poco lo de las tareas? Si de pronto están en desarrollarlas así de esa manera, que no sabía si esa parte estaba bien. Aquí, en las tareas. Entonces, digamos, el documental. El documental va a haber un proceso de investigación. Ese proceso de investigación, hay un círculo de reflexiones, hay unas entrevistas, las grabaciones de las entrevistas, hay que hacer un guión, que ahí nos falta la producción en el guión de producción, no, recuerda, en documental nosotros vamos rodando primero y luego hacemos la parte de producción en el documental. En los de ficción, si hacemos primero la parte de guión, luego si hacemos rodaje y luego si se hace la edición. Pero la producción, mucho de la producción se hace después cuando uno está haciendo documental, porque en el documental es mucho más natural, recuerda, cuando miramos eso en antropología visual. Entonces, esas tareas lo que nos va a tener, yo creo que yo las dividiría más porque estas son las que nos van a tener que dar luces frente al presupuesto. Entonces va a haber una parte de recopilar información, otra que sea como un acercamiento inicial. Luego vamos a tener un acercamiento a profundidad con entrevistas. Luego vamos a hacer rodaje de entrevistas, luego se van a hacer tomas de pollo, luego se va a hacer la parte de producción en mesa y de edición, luego se va a hacer toda la difusión. Aquí nos falta una parte que nos diga cómo va a ser la divulgación de ese producto y cómo se va a circular ese producto, a través de dónde, qué plataforma, cómo lo voy a llevar a circulación, o por lo menos cómo lo muestro a la comunidad, y esos son unos recursos que hay que tener presentes. ¿No? Por eso es que 35 millones no son mucho. Aquí cuando haces, por ejemplo, si van a escoger el de cortometraje, este de cortometraje es más costoso porque mira, tiene un taller, un primer momento que es de acumulación de información, porque hay que hacer también ese acercamiento y esas entrevistas y ese proceso de investigación participativa para poder luego, si llegar a crear el guión inicial, ¿no? Cuando estamos manejando cortometraje hay dos guiones. Está el guión literario, como lo manejamos en antropología visual, pero hay otro que es el guión técnico, que es también costoso y ahí no está, ¿sí? Ahora pensemos cómo una fogata me va a servir en la grabación del cortometraje, o por qué una grabación
una fogata me va a interferir en esto. Creo que esta es una acción que si es parte del rodaje, porque vamos a grabar un rodaje, no es una tarea, no es una tarea principal, ¿sí? Luego hablas de un performance, que creo que no hay, o sea, ¿es parte del rodaje o no? Simplemente tenemos un taller de actuación, un taller de guión y luego sí tenemos el rodaje. En el rodaje puede que se necesite una fogata, en el rodaje puede que se necesite un performance, en el rodaje puede que se necesite otro tipo de cosas, pero no son tareas que hagan, que nos lleven a crear el cortometraje. Dale, Carolina. Quería saber si a cada actividad se le debe agregar la parte de divulgación, como por ejemplo por página web o redes sociales. Sí, nosotros tenemos que hacer que nuestros proyectos no queden en estanterías muertas. Siempre intentemos que en los proyectos que nosotros tenemos pensemos cómo hacer la circulación, ¿sí? Siempre, si creamos obra de arte, ¿en dónde va a circular esa obra de arte y cuáles son los requisitos de espacio donde va a estar montado? Entonces necesito un espacio físico de tanto por tanto y es porque mi obra es así. Si yo voy a quedar obra para otros, para espacios abiertos, tengo que repensar también cómo lo hacen. Entonces, siempre cuando creen obra de arte, ¿cómo lo voy a circular? En este caso, si yo voy a hacer un documental, yo tengo que hacer un espacio de proyección y buscar espacios de proyección que estén afines conmigo. Obviamente no voy a coger a irme a la Toscana, no sé, a Cinema, a Cinema Colombia de una, sin antes haberlo rotado por la comunidad indígena como primera medida. Ay, Lupe. Como segunda medida está la parte de que está metido en Bogotá. Entonces, seguramente puedas apoyarte en toda la producción audiovisual que hace Ojo al Sancocho, que es la gran productora de comunidad que tenemos, ¿sí? Es que estás en Bogotá. Si estuvieras en otro lado, pues seguramente tendríamos otros espacios, ¿sí? Ay, Lupe. Callar a Lupe es terrible. Eso no hay cómo. Bueno, entonces les voy a mostrar unos proyectos que se presentaron hace varios semestres con otra convocatoria. Entonces, esta, por ejemplo, es de María Teresa Peña, ella ya está como en séptimo semestre, ya va para taller integral 2. Entonces, esta es como presentar la organización del espacio. Es una organización de tipo cultural, de carácter privado, sin ánimo de lucro, nos mueve el interés por el crecimiento social y cultural de nuestra sociedad, lo nuestro es abrir espacios de participación social, la construcción de identidad, de sentido de pertenencia a la comunidad. Nuestro equipo de trabajo interdisciplinar apoya capacidades individuales, habilidades colectivas, además de experiencias de desarrollo orientados a las comunidades. Luego viene la misión, que está acorde a quienes somos. Entonces, mejorar calidad de vida mediante la creación de espacios de arte. La visión aquí, por ejemplo, está a corto, mediano y largo plazo. Entonces, a corto plazo, una participación de actores educativos en talleres. Luego hay a mediano plazo, unas competencias lectoescrituras. Aquí se están presentando a una convocatoria, ella está haciendo una convocatoria de lectura. Entonces hay unas gráficas que tienen de cómo va a llegar a eso, cómo se articulan los planes, los proyectos, y ellos tienen, digamos, unos planes grandes que son selección de capacitación, un plan de lectura y una creación. Este cronograma creo que es más de las actividades del proyecto que de el espacio cultural. Y hay un plan de gestión.
El plan de gestión es la hoja de ruta, aquí esa es la corrección que hay, la hoja de ruta que nos indica el proceso metodológico a seguir. Una corrección que nosotros dijimos es que este es el plan de gestión del proyecto, no del espacio cultural. Pero por eso lo traje, porque es una buena construcción para entender el proyecto. Entonces, primero que va a ser una exploración y diagnóstico de la realidad con unas acciones. Entonces, un estudio de análisis del contexto, una caracterización, una exploración de necesidades, etc. Luego va a haber una planificación estratégica, luego va a haber una búsqueda de recursos, que digamos que eso está, que pueden haber otros recursos más allá de los financieros, si la beca lo cubre, que son los humanos o los materiales, y ya hay una puesta en marcha del proyecto, que es socializar la iniciativa, hay una capacitación de líderes y una ejecución de actividades, una evaluación y un registro documental audiovisual. Luego viene la formulación del proyecto. En la formulación del proyecto, entonces, entonces, perdón, creo que es no es, este es una acción que tenían que hacer ellos antes. Bueno, el proyecto, entonces, hay una primera descripción que supone socializar un laboratorio de sensibilización artística que busca mejorar competencias de lectoescritura como comprensión de lectura, las capacidades comunicativas, argumentativas, interpretativas, entonces, aquí en el proyecto ya me dice, mira, yo voy a hacer un laboratorio y es sobre esto, ¿sí? Sobre capacidades comunicativas y pretendo esto en un solo párrafo. Y se justifica desde dónde lo va a hacer, desde el arte y la estética. Esta justificación me indica con quiénes en dónde. Niños y jóvenes Comuna 20 de Cali, una población en riesgo que necesita este proyecto. Hay una caracterización, digamos, de la población. Esta sensibilización le permite esto. Y hay unos objetivos. Entonces ella decía, mediante la realización de un laboratorio de sensibilización artística, y todo esto sobra, sensibilizar a 60 docentes de las entidades educativas sobre la importancia de desarrollar habilidades y destrezas. Hay que mirar cuando yo hago el verbo, ahí Natalia nos los puso y te voy a pedir que si ese mismo link de verbos que se utilizan en redacción de objetivos, nos lo puedes compartir por el Skype, ya que al tener la grabación de esta web, pues no tenemos el clic para quienes nos oyen la grabación, pues ir al Skype y poder tener esa. Hay algo que se utiliza en la educación mucho, que es la taxonomía de Bloom. Búsquenla también para los que están, taxonomía de Bloom, que tiene los verbos según lo que se va a realizar, obviamente adaptado a educación, pero son unos verbos muy medibles, muy cuantificables y muy cuadriculados, que le permite a uno tener y definir cómo va a formularlo y cómo va a medirlo luego, porque ese es uno de los problemas que muchas veces se ponen. Pues los objetivos específicos que ya tenía. Entonces, aquí hay que empezar con quitar basura. Busquen siempre cómo quitar basura. Entonces, facilitar la participación de actividades. Sobra eso de crear espacios de inclusión social hermosos y bellos, que nos quitar muchas cosas que son adornos en la medida de los padres.
Esto, por ejemplo, formar docentes en pensamiento crítico no es solo, es cómo se va a desarrollar, cómo yo desarrollo eso y no puede quedar una frase así cortada. Entonces, desarrollar el pensamiento crítico, fomentar en los docentes el pensamiento crítico mediante la inclusión de expresiones artísticas y estéticas en aula. Entonces yo contextualizo, no pueden ser esos, los verbos no pueden hacer así. Las metas que se proponen, entonces la meta se pretende llevar a un laboratorio de sensibilización artística con 3 grupos de 20 docentes cada uno, para un total de 28 en 28 sedes oficiales, que proveerá herramientas de lectura, comprensión y eso. Ahora, aquí no me dice yo cómo voy a medir eso, entonces cuando se habla de metas en concreto, pues miramos cómo, qué resultados voy a tener, no solo cuántas personas, sino qué resultados voy a tener. Y esos resultados deben ser medibles y cuantificables para saber si yo cumplí con esa meta. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de los indicadores de gestión. Tenemos una miradita que es un indicador de gestión. Entonces, si yo quiero, en este caso, por ejemplo, fomentar la lectura, es porque yo alcanzo un nivel, un índice en alguna medida que yo puedo evidenciar. Entonces, que los niños se aproximen más a la biblioteca. ¿Cómo lo hago? A través de registros de visita en la biblioteca, para poder medirlo. Y ese es un elemento que yo voy a medir. Si yo tengo unas herramientas de lectura, comprensión, desarrollo, pensamiento crítico, entonces al terminar yo mi laboratorio, si yo hago un ejercicio de evaluación a estos estudiantes, esto debe subir en algún punto. Entonces yo puedo hacer una evaluación inicial y contrastar a ver si mi laboratorio de sensibilización artística de la lectura me funciona o no. Y eso debe estar aquí en la parte de las metas y de cómo yo voy a evaluar luego aquí, cómo se evalúa esa meta, y otra cosa distinta es cómo yo evalúo el proyecto, ¿no? Eso va después. Luego viene la parte de la metodología, que aquí tiene 2 acciones, una que es el componente de lectura, un club de lectura que van a hacer, y otro que es el de creación de representaciones teatrales y de pintura apoyadas a la primera. Entonces, estas son las actividades las acciones, digamos, que va a desarrollar en ese sentido. Y hay un cronograma que se tiene. Hay otro que quería pasarles, porque me parece muy bonito. Maya. Entonces es una fundación sin ánimo de lucro, un colectivo de artistas que mediante las artes quiere resignificar realidades, valores. Y algo que les decíamos nosotros es que recapitular los significados y ese recapitular, reivindicar, son palabras que muchas veces son difíciles de comprender y de manejar. ¿Qué se entiende por recapitular y por qué lo manejamos ahí, ¿no? Lo mismo que te hablábamos de reivindicar unos valores enmarcados en el trabajo colectivo, etcétera. ¿Quiénes somos? Hay una misión que está encaminada en la consolidación de canales culturales. Acá hay una visión que yo siento que esto de quiénes son en Ciudad Bolívar no está presente en la misión. Entonces, la misión y la visión debe estar articulada. Y aquí está metido que fortalece unos jóvenes en la zona, pero a mediano plazo y a largo plazo, ¿cómo lo vamos a hacer? Vernos también a largo plazo es necesario. Brindar espacios de participación, otro es promover en la comunidad el desarrollo de habilidades artísticas y tener unos valores. Hay un organigrama que en mi opinión es demasiado vertical, no permite tampoco una participación. Ahí hay unos programas, entonces hay un programa de una escuela de serigrafía,
aquí está, digamos, las acciones de las escuelas de fría, NatAr, que es un programa que permite vincularse desde LandArt y de lo que tiene que ver como espacios abiertos, y otro de retazos que tiene que ver con personas mayores, que es todo el tejido, con el bordado, a través del bordado. Entonces tiene un proyecto que va dedicado a jóvenes, otro que va dedicado como a jóvenes y adultos, y otro a tercera edad, ¿vale? Estos proyectos los presentaron pues como hace un año. Y finalmente es que ya se nos acabó el tiempo, hablar de cronograma y presupuesto. Hay 3 etapas, formas que están en los formatos que se encuentran para descargar. Yo de todas maneras les voy a dejar con el inicio de la fase 4, esto es para la fase 4, que está en la parte de formación, de producción, están cada una de las etapas que se deben contemplar. Entonces miren que cuando hablamos de la etapa de formación, nos va a tener unas actividades. Entonces, el proyecto grande que tenemos que presentar ahorita, tenemos que traducirlo un poco a estas etapas y a estas actividades, y de esta manera se mete un cronograma. Cada una de las actividades va a tener un costo y va a tener unas unidades y unos valores, y de esa manera yo sé cuánto realmente vale mi proyecto. Entonces, estos formatos, estos de medir cuánto vale y cómo se hace, son para la fase 4. Quería de una vez dejárselos como puestos para que los tengan presentes. Listo. Finalmente yo quiero dejar nada más como quienes vayan a presentar los ejercicios de forma individual, igual tienen que presentar el proyecto completo, porque no puedo partirlo, o presentan solo los objetivos, nada. Entonces, así lo trabajen entre los 5, 4, 3 del grupo colaborativo, o lo trabaje uno solo, tiene que entregar de forma completa, porque es un proyecto completo. Así se presente de forma individual, debe haber participación en el foro, porque muchas veces he notado que hay profes que entrego de forma individual y lo presentan a última hora, es más porque nunca se participó en el foro. Yo sé que hay muchos problemas de tiempo, etcétera, que a veces uno dice, ay, no, el tiempo no alcanza, pero intenten sacarle 20 minutos diarios a cada curso, de lunes a viernes o los fines de semana, cuando tengan tiempo, pero con 20 minutos diarios es más que suficiente para poder tener una buena participación. Si a la fecha, digamos, hubieran cada uno hecho una participación de 20 minutos en el foro, cada estudiante tendría 13, 14 participaciones. Hay grupos en los que yo sí veo que hay unos ejercicios de trabajar, por ejemplo, los que les mostré, el del grupo 4, ese era nada más el aporte de Andrea Carolina, pero igual Álvaro ha hecho aportes, creo que Andrés también había hecho aportes, etcétera. El grupo de Natalia también está trabajando, como interesantes, hay cosas muy bonitas en lo que están haciendo. El de Jason también estaban trabajando y pues están en eso. Pero hay otros grupos en los que lo que les digo es una bola de heno, y como es una bola de heno, entonces entregamos de forma individual y a medias. Entonces no, si no tienen tiempo, piensen más bien en trabajar en grupo, porque en grupo se trabaja mucho más fácil. Es el único curso de los 7 cursos que componen la línea de arte, bueno, no es una línea de profundización, sino que es el núcleo polémico de arte, identidad y patrimonio cultural. Es el único curso que tiene todo eso desarrollo en grupos, porque es el
único curso que pensamos que debe trabajarse en equipo, que debe pensarse en equipo. Si ustedes ven el resto de cursos, las acciones que hacemos de esta línea son individuales, que el proyecto de antropología visual a la larga es individual, el único trabajo es subir a la Wix grupal porque no se puede de todos. En oralidad todos son individuales. En todos los cursos que son de esta línea, este es el único que hemos planteado como grupal. Entonces, es el único que esperamos que realicen eso grupal. Si lo hacen individual, ya saben, trabajos completos, participación en el foro. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Dale, Natalia. Sí, profe, tengo una pregunta que me acaba de surgir porque estaba revisando el foro de nuestro grupo y una compañera acabó de hacer la participación, pero ella responde las preguntas con respecto a la creación del espacio cultural, no del proyecto cultural que va a, en teoría, participar en esa beca. Entonces ahí me surge esa duda. Las respuestas son frente a la beca, ¿cierto, profe? Frente a la beca, frente al Ok. proyecto. Ya tenemos el espacio, lo hicimos en la actividad anterior. En esta actividad vamos a mirar el proyecto, vamos de mayor a menor. Aquí vamos a formular el proyecto y las preguntas, como les dije, se van a traducir en el proyecto que nos lleva directamente a esta beca, concursar en esta beca, ¿sí? En el próximo es cómo lo vamos a materializar, ¿con qué? Con unas acciones de cronograma y de presupuesto, ¿sí? Entonces, vamos viendo que vamos de mayor a menor, del espacio a las acciones. Entonces, ahorita, proyecto, ¿vale? ¿Listo? Bueno, recuerden mi Skype, cualquier cosa me preguntan. Estoy calificando súper colgada, esto parece diciembre ya y qué cosa tan horrible. Este fin de semana yo me voy a concentrar en calificar antropología visual, luego sigo con ustedes. Entonces espero la próxima semana estar dando notas de la fase 2 y lamento mucho colgarme con ustedes, pero esto está impresionante, el nivel de trabajo. El homeworking está muy fuerte y nosotros en el programa estamos pues afortunadamente en un proceso ya de cerrar las autoevaluaciones y acciones que hacemos para tener el registro calificado. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo y mucho trabajo y por eso me he demorado hartísimo. Pero si tienen dudas, preguntas, cuestiones, si se ven necesarios a tener la retroalimentación ya, me escriben en el Skype y yo luego la voy al curso, ¿vale? Muchísimas gracias, hasta pronto. Listo, paramos grabación.